para habilitar tenemos que solicitar permiso, vamos a darlo en el gabinete, de manera de prueba para el trimestral. Entonces, ¿cuándo? El viernes. El viernes entonces en el gabinete. ¿Sí? Bueno, de todas maneras les voy a comunicar cualquier situación, si es que alguien hubiera reservado la hora, qué sé yo. Lo último que hemos visto ha sido receptores nerviosos y los hemos clasificado en 3 grupos, ¿verdad? Exterorreceptores, los que están en lo más superficial, en la piel. Los hemos dividido inclusive de acuerdo a las capas de la piel, no se hagan problema de eso, en epidermis, dermis, hipodermis, diferentes receptores, tanto para el tacto, temperatura, presión, olor. A nivel de los músculos, tendones, membranas sinoviales, encontramos sobre todo los receptores, es decir, receptores que están relacionados con la presión, aunque también en algunos casos se identifican receptores de la temperatura, sobre todo del calor, ¿no? Y es así que una persona, por ejemplo, cuando tiene inflamada la rodilla, nos dice perfectamente, me duele, siento que hay algo en el interior y también lo siento caliente. Entonces significa que hay receptores también de la temperatura, sobre todo del calor. Y dentro del cuerpo, dentro de las vísceras, hemos identificado receptores especiales, ¿no? Receptores, por ejemplo, para los gases, los quimiorreceptores que están a nivel de las arterias, también receptores para la presión, que regulan la presión arterial, uno de ellos, el seno carotídeo, pero también hay receptores que están a nivel de las vísceras, y sobre todo receptores de distensión, receptores de distensión. De alguna manera determina si el órgano está lleno, lo vacían, supóngase la vesícula biliar, nosotros no nos damos cuenta de aquello, ¿verdad? Pero llega un momento en que se distiende tanto que envía un mecanismo reflejo para que se vacíe, ¿no? Entonces se libera una hormona por la cual se vacía justamente nuestra vesícula biliar. Entonces son receptores especiales que están en el interior del organismo, principalmente en las vísceras huecas. Bueno, vamos a ver ahora ya un órgano que transmite justamente todos estos estímulos. Pero en este momento nosotros estamos hablando simplemente de estímulos. ¿Cómo es que vienen las respuestas? Lo hacen a través de diferentes centros nerviosos que se encuentran en el cerebro, que se encuentran en el cerebelo, muchas veces simplemente a nivel de la médula espinal, y lo hacen a través de cablecitos, a través de axones. Mientras más grueso es el axón, es más rápido el viaje del estímulo. Mientras más delgado el axón, va más lentamente el estímulo o la respuesta. ¿Y quién es el encargado? ¿Dónde se encuentra esa gran cantidad de axones, tanto que suben como también que bajan en la médula espinal? Y el sistema nervioso central se lo va estudiando justamente en sentido inverso de donde se producen las acciones, ¿no? Porque deberíamos estudiar primeramente el cerebro para entender mejor cómo es que se producen las respuestas a esos estímulos, cómo es que el cerebro llega a los estímulos. Entonces, lo vamos a estudiar así como está en todos los libros de neuroanatomía y de anatomía. Vamos a empezar con la médula espinal. Bueno, la médula espinal es un órgano del sistema nervioso central, está ocupando la columna vertebral, el conducto en realidad que se forma a nivel de las vértebras. Es bastante largo, a nivel del embrión, como ustedes han debido ver, casi ocupa toda la totalidad de la columna vertebral, y a medida que el individuo va desarrollando, en el momento del nacimiento, por ejemplo, la médula espinal todavía le queda larga en relación a la columna vertebral. Si nosotros buscamos el límite inferior, está más o menos a nivel de la tercera vértebra lumbar, entre la segunda y tercera vértebra lumbar. Pero ya en el adulto, la médula espinal se va separando un poquito más en relación a la columna vertebral, ¿no? Entonces queda ya un poco más superiormente. Un largo tallo cilíndrico
que mide aproximadamente unos 45 centímetros de longitud. En su interior, entonces, nosotros vamos a encontrar cablecitos, ¿no?, que son los mismos axones que vienen descendiendo, y también vamos a encontrar cablecitos que van a ir ascendiendo. Entonces vamos a encontrar vías o fascículos o cordones ascendentes y descendentes en el interior de la médula espinal. Pero no solamente es un conjunto de vías ascendentes o descendentes, sino también en el interior nosotros vamos a encontrar un conducto donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Este líquido amortigua de alguna manera a la médula espinal, a pesar de que está bien protegida, pero también gracias al líquido permite una amortiguación dentro del conducto. Pero no solamente la médula espinal es un conjunto de vías ascendentes o descendentes, sino también la médula espinal es un verdadero centro nervioso. Es así que a nivel de la médula espinal, sobre todo en la parte más superior, vamos a encontrar realmente centros nerviosos que conjuntamente el bulbo raquídeo son capaces de dirigir una determinada función. Ejemplo, la parte respiratoria, la respiración, la inspiración, la expiración, se encuentra principalmente en un centro que se llama el centro neumotáxico, ¿no? Y se está compartiendo este centro entre la parte más superior del bulbo, de la médula espinal y el bulbo raquídeo, como vamos a ver posteriormente. Pero también hay pequeños centros nerviosos que son capaces de dirigir un determinado grupo de músculos. La médula espinal, al encontrarse en el interior de la columna vertebral, se adapta justamente a sus diferentes curvaturas. La columna vertebral tiene una serie de curvaturas que, si nosotros contamos las curvaturas, son el número de 4. Si identificamos aquí, estos son los cuerpos vertebrales, por lo tanto esto es anterior. Estas son las apófisis espinosas, por lo tanto esto es posterior. Entonces, ¿cuántas curvaturas vamos a encontrar? Aquí hay una curvatura de convexidad anterior, ¿verdad? Aquí hay otra curvatura, pero esta vez de concavidad anterior. Otra curvatura de convexidad anterior y otra curvatura de concavidad anterior. En total, ¿cuántas curvaturas hay? 4. 2 de convexidad anterior y 2 de concavidad anterior. Las curvaturas de convexidad anterior se llaman lordosis. Y las curvaturas de concavidad anterior se llaman sifosis. Entonces hay 2 lordosis y hay 2 sifosis. ¿Dónde está la lordosis? Bueno, una es cervical y la otra es lumbar. Las sifosis, ¿dónde están? Una es torácica y la otra es sacrocoxígea. La médula espinal se divide en segmentos de acuerdo a la relación que tiene con las vértebras. Por lo tanto, si hay vértebras que tienen características de ser cervicales, pertenecen justamente a ese segmento cervical. Luego vamos a encontrar vértebras que tienen características de ser torácicas, por lo tanto ese segmento se llama segmento torácico. Luego vamos a encontrar vértebras que tienen unas características de ser lumbares. Cuando hablamos de características de ser lumbares, de ser cervicales, de ser torácicas, significa que hay vértebras que tienen una característica muy particular que las diferencia del resto, ¿no? Por ejemplo, las vértebras cervicales, dentro de sus características, el agujero es muy grande. Justamente la médula espinal aquí es gruesa, porque el agujero es grande. Tiene agujeros transversos por donde están circulando las arterias vertebrales. Entonces, algunas de sus características. Las vértebras dorsales, dentro de sus características, tienen apófisis articulares, y aparte de sus apófisis articulares, vamos a encontrar carillas articulares que se articulan justamente con las costillas. Entonces, esas son algunas de sus características. A nivel lumbar, las vértebras, el cuerpo es mucho más grande. Sus apófisis espinosas ya no son tan espinosas, sino son más rectangulares. Y las vértebras sacras que ya se unen para formar un solo hueso, que es el sacro,
lo mismo que las vértebras coxígeas, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar otra curvatura que corresponde justamente a una cifosis sacrocoxígea. Bueno, diferentes curvaturas que se van adaptando justamente a la columna vertebral. Cuando estemos estudiando tórax vamos a hablar nuevamente de estas curvaturas, pero ya nos estamos adelantando. Entonces, si nosotros extraemos la médula espinal, podemos observar justamente cómo se mantienen esas curvaturas, ¿no? Si nosotros extraemos recién una médula espinal, pues va a presentar esas curvaturas porque ha estado tanto tiempo en el interior de la columna vertebral. ¿Qué salen de la médula espinal? Los nervios, que se van a clasificar de la misma manera que el segmento, vale decir, nervios cervicales, nervios dorsales, nervios lumbares, nervios sacros, nervios coxígeos. Si nosotros vamos contando todos esos nervios, son en una cantidad aproximada de 31, ¿no? 31 pares de nervios raquídeos, aunque en algún libro dice hasta 33 pares de nervios raquídeos, puede existir inclusive. ¿Cómo se clasifican? 8 nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 o 3 coxígeos. Total 31 a 33 pares de nervios raquídeos. La médula espinal, evidentemente, es un cordón aplanado en sentido anteroposterior, ¿no? Pero es relativamente cilíndrico, algo aplanado entonces en sentido anteroposterior. Si nosotros queremos descubrir hasta llegar a la médula espinal todos los elementos por los cuales está rodeado, vamos a quitar primeramente el hueso, las vértebras. Debajo de las vértebras nosotros vamos a encontrar las meninges, vamos a ir seccionando justamente cada una de las meninges, y debajo de las meninges vamos a llegar hasta la médula espinal, que va a estar envuelta todavía por una meninge, en este caso la pia mater, ¿no? Que es la más íntima, la que se adhiere bastante al sistema nervioso central y también una parte del sistema nervioso periférico, porque va acompañando en su origen a estos nervios. ¿Cuál es el límite de la médula espinal entonces ya en el adulto en relación a la columna vertebral? Si lo relacionamos con la columna superiormente, lo vamos a hacer a través de la parte media del arco anterior del atlas hasta el borde superior del arco posterior del atlas. Bueno, entonces tomamos una línea transversal que vendría a ser para nosotros ese límite. En la parte inferior, si nosotros contamos ya en el adulto, porque en el recién nacido era L3, ¿verdad? Entonces aquí desciende un poquito más el límite, por lo tanto lo vamos a encontrar entre L1 y L2, el límite, ¿no? Y el límite está representado por una estructura todavía nerviosa que se llama el cono medular. Entonces nosotros tenemos que buscar el cono medular, que es una estructura que se la puede palpar, es la parte más durita todavía de la médula espinal, y la identificamos y comprendemos de que ese es el cono medular. Entonces ese cono medular va a estar prácticamente a nivel del borde superior de L2, o si quieren ustedes entre L1 y L2. Pero en recién nacido, no se olviden, es L3, baja un poquito más, ¿no? Este es el límite anatómico. Y también radiológico. Si nosotros sacamos una radiografía, tomamos en cuenta este límite, lo mismo superiormente, la línea que pasa por el atlas, el arco anterior al arco posterior, pero si tenemos una médula suelta, entonces aquí vamos a buscar el cono medular. El cono medular es el límite inferior anatómico. Y superiormente, ¿cuál será ese límite? Porque ya no tenemos huesos, no tenemos una radiografía, entonces, ¿cómo deducimos que es el límite superior? Justamente por la emergencia del primer nervio raquídeo. Lo podemos hacer también si tenemos a mano una lupita, podemos ver en la parte media el entrecruzamiento de fibras, el entrecruzamiento piramidal, el entrecruzamiento de las pirámides que se denominan, ¿no? Entonces hay límites anatómicos y límites radiológicos, donde generalmente los anestesistas van a buscar
colocar la anestesia, ¿no? Porque aquí hay un espacio para no lastimar la médula espinal, justamente el sistema nervioso, pues se lo hace por debajo del límite del cono medular. Entonces generalmente se lo hace entre L4, ¿no? L5, algunos dicen entre L3 y L4, ¿no? Pero otros se escapan un poquito más y dicen entre L4 y L5, ¿no? Y dejan el anestésico justamente allá. Bueno, ahí tenemos entonces los límites anatómicos, ya no hay hueso aquí, entonces límites anatómicos, emergencia del primer nervio raquídeo, y en la parte inferior vamos a encontrar el cono medular. Ahora, este cono medular, que es la parte durita de la médula espinal, se continúa todavía con una pequeña formación, pero que tiene un color diferente a los nervios. Entonces lo podemos identificar porque tiene una coloración más oscura y se lo conoce por el nombre de filum terminal. Este filum terminal, a su vez, inferiormente va a continuar, va a estar cubierto por las meninges, principalmente por la dura madre, y va a formar un ligamento que se lo conoce con el nombre de ligamento coxígeo. Es el que se va a insertar justamente en la base del coxis. Ahí tenemos justamente los límites entonces de la médula espinal. ¿Es un doctor el filum terminal interno? Claro, el filum terminal es interno siempre, ¿no? Solamente que va a estar envuelto ya por la dura madre, y es en el momento en que se convierte en ligamento coxígeo. Pero después el filum terminal es una continuación, pero es la parte no nerviosa, ¿no? En cambio, la parte nerviosa termina en el cono medular. Y el filum terminal sigue siendo la continuación de la médula espinal, pero ya no es nervioso. Si nosotros pinchamos, cortamos esta formación, no pasa nada porque ya no hay nervios. Si nosotros medimos el diámetro transversal de la médula espinal, no es homogéneo en toda la superficie. Por lo general, estamos entre un diámetro de unos 10 milímetros, pero hay en ciertas partes donde el diámetro es mayor. Y eso no solamente se ve en su diámetro transversal, sino también en su diámetro antero-posterior. Por lo tanto, está en toda la circunferencia. Y eso se llama intumescencia, ¿sí? Intumescencia. ¿Cuántas intumescencias nosotros vamos a encontrar? Dos intumescencias, una superior y otra inferior. Esta es la intumescencia superior o engrosamiento cervical. Tiene una longitud aproximada, si nosotros relacionamos en vértebras, desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. Aquí el diámetro es mayor, bueno, no diámetro, aunque sí, estamos hablando de diámetro transversal, ¿verdad? Habíamos indicado como término medio 10 milímetros, y aquí el diámetro transversal es mayor, es de 13 milímetros. Resulta que de esta intumescencia se originan los nervios. Bueno, de toda la médula espinal se originan los nervios, pero aquí estos nervios se van a entremezclar entre sí. Ese entrecruzamiento, a esa mezcla de nervios, se llaman plexos. Y no es el único plexo que vamos a encontrar. Superiormente aquí vamos a encontrar otro plexo, el plexo cervical, pero los nervios que se originan de esta intumescencia dan origen justamente al plexo braquial. Al plexo braquial. En la parte inferior vamos a encontrar otra intumescencia un poco más pequeña. Si nosotros medimos el diámetro transversal, ya no es de 13, sino más bien es de 12, y va desde la primera vértebra lumbar hasta la segunda vértebra sacra. De aquí los nervios van a ir a formar otro plexo, el plexo sacrocoxígeo, el plexo lumbar. Plexo lumbar y plexo sacrocoxígeo, destinado a los miembros inferiores.
constituidos por dos raíces. Entonces, estas dos raíces las habíamos visto y seguramente lo están haciendo en la parte práctica. Se pueden identificar las dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. Ambas raíces se unen y forman lo que viene a ser el nervio raquídeo. El nervio raquídeo, una vez que sale por el agujero de conjunción, se vuelve a dividir en ramas, una rama anterior y una rama posterior. Las ramas anteriores son las que van a formar los plexos y la rama posterior está destinada a la parte posterior del tronco. Músculos del cuello, músculos del tronco, músculos del abdomen, pero de la parte posterior, ¿no? Entonces, ramita posterior y rama anterior. Entonces, los nervios intercostales no son más que ramas anteriores. El plexo braquial no son más que la unión de ramas anteriores que emergen justamente de la columna o de la médula cervical y parte de la torácica. Entonces aquí podemos ver un esquemita justamente cómo es que se divide el nervio raquídeo en una rama anterior y una rama posterior. Muchas veces no entendemos, ¿no? Leemos de memoria y dice el plexo braquial está constituido por las ramas anteriores del nervio raquídeo y pensamos que son estas, ¿no? ¿Qué son estas? Raíces, raíz anterior y raíz posterior. Se están uniendo. ¿Qué están formando? El nervio raquídeo. El nervio raquídeo, una vez que sale por el agujero de conjunción, se vuelve a dividir, pero se divide en una rama anterior y una rama posterior. En esta unión del nervio raquídeo, este nervio se vuelve mixto, ¿sí? Porque su raíz anterior es motora y su raíz posterior es sensitiva. Entonces, la rama anterior o la rama posterior son mixtas, son motores y también son sensitivas. Y es así que vamos a comprender, por ejemplo, cómo el nervio braquial cutáneo interno o el nervio músculo cutáneo es más fácil de comprender. El nervio músculo cutáneo va a inervar un músculo, pero la rama de este mismo nervio va a continuar y va a inervar la parte externa del antebrazo, de la piel del antebrazo. Entonces es un nervio mixto, está inervando un músculo, en este caso el braquial anterior, pero también está inervando la piel del antebrazo. ¿Por qué? Por esta razón justamente, porque las dos raíces se unen y forman un nervio que es mixto, es motor y es sensitivo. Los nervios, de acuerdo a su dirección, van cambiando un poquito. La dirección de los nervios cervicales es casi transversal. La dirección de los nervios torácicos empieza a ser oblicuo. La dirección de los nervios lumbares, los nervios sacros, más aún los nervios coccygeos, es completamente vertical. Entonces, de transversal aquí es completamente vertical. ¿A qué se debe eso? Los agujeros de conjunción aquí están muy cerquita a la emergencia del nervio. En cambio, como la médula se va haciendo pequeña en relación a la columna, pues los agujeros, por ejemplo, para los nervios lumbares han quedado muy inferiormente, y peor todavía para los nervios sacros, han quedado más inferiormente. Entonces el nervio tiene que ir en busca de esos agujeritos. Y es así que el cono medular, que es este, queda envuelto por los nervios. ¿Y estos nervios de dónde son? Son los últimos nervios lumbares, son nervios sacros, son nervios coccygeos. ¿Qué están formando? Una estructura parecida a una cola de caballo, y de ahí el nombre justamente, la cola de caballo. Pero se puede identificar todavía la médula espinal aquí, ¿verdad? Ahí está, esta partecita es el cono medular, se va a continuar con el filum terminale, y luego aquí ya vamos a encontrar el ligamento coccígeo. Bueno, estamos viendo justamente la dirección de los nervios raquídeos. Fíjense ustedes, aquí todavía un poco transversal, aquí ya se empiezan a convertir en oblicuos y los más inferiores van a ser completamente verticales, tienen una dirección vertical. Un poquito de las relaciones de la médula espinal. La médula espinal habíamos indicado que está dentro del conducto vertebral. El
constituido por los agujeros vertebrales de las vértebras. Pero por debajo de ello, nosotros vamos a encontrar justamente esto, que es la dura madre. Y la dura madre divide en dos espacios, uno que está entre la dura madre y la médula espinal, y la otra está entre la dura madre y el hueso, la vértebra. Entonces, este espacio que queda por encima de la dura madre se llama espacio epidural. El que está por debajo de la dura madre se va a llamar espacio subdural. ¿Qué encontramos en el espacio epidural? Para ello vamos a ver otra imagen. Es esto justamente lo que estamos indicando. Hay hueso, esto es la dura madre, y debajo estará el espacio subdural, y por encima de la dura madre este es el espacio epidural. El espacio epidural entonces está limitado entre el hueso y la dura madre. ¿Qué contiene? ¿Qué estamos observando aquí? Venas, plexos venosos entonces. ¿Qué más vamos a encontrar? Grasa semifluida. Entonces, grasa semifluida y plexos venosos es el contenido del espacio epidural. Por debajo de la dura madre, ¿qué vamos a encontrar? Por debajo de la dura madre nosotros vamos a encontrar ya la pía madre, que es esto, y la médula espinal. La pía madre se adhiere íntimamente a la médula espinal. Entre la pía madre y la dura madre, aquí existe un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Pero no es la dura madre la que limita directamente el espacio subaracnoideo. Resulta que por debajo de la dura madre, esta parte que nosotros estamos observando aquí cortado de la dura madre, tiene una coloración y tiene una superficie distinta a la que se puede observar por fuera. Si nosotros tocamos por fuera, es rugosa. En cambio, si la tocamos por dentro, es lisa. Entonces, esto quiere decir que aquí hay otra membrana en realidad, y no es más que la aracnoides. Y la aracnoides es una cerosa, y en histología ustedes han debido ver de que las hojas cerosas están constituidas a su vez por dos, ¿verdad? Son dos hojitas que conforman una cerosa. Una de ellas va a ser la parietal, una hoja parietal que se adhiere justamente a la dura madre, y la otra que nosotros estamos viendo aquí por dentro es la hoja visceral, es lisa. Entre las dos hojas vamos a encontrar vasitos sanguíneos, principalmente venas, que le dan esa característica a esta meninge de parecerse a una tela de araña, de ahí el nombre de aracnoides. Entonces, si vamos de la superficie a la profundidad, vamos a encontrar primeramente dura madre, luego vamos a encontrar la aracnoides. La hoja parietal se adhiere firmemente a la dura madre, y la que nosotros estamos observando en relación con la pía madre va a ser la hoja visceral. Entre ambos vamos a encontrar el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo. Bueno, y aquí podemos observar mejor esos diferentes espacios. Primero, la dura madre. Por encima, todo esto, espacio epidural, y lo que está por debajo es el espacio subdural. ¿Qué contiene el espacio epidural? Ya estamos viendo, ¿no? Venas, plexos venosos, habíamos indicado, y grasa semifluida. Por debajo, este es el espacio subdural, que vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, constituido o limitado por la aracnoides y la pía madre. ¿Qué contiene ese espacio? Principalmente líquidos. Volvemos a repetir, el líquido cefalorraquídeo. Relaciones de la dura madre. Y ahí estamos observando justamente la médula espinal. Volviendo íntimamente, vamos a encontrar entonces a una hojita que es la pía madre, ¿no? La pía madre. Estas son sus raíces. Podemos observar justamente la presencia de la raíz anterior, la raíz posterior, y entre ellos vamos a encontrar una prolongación de la pía madre.
¿Cómo se llama esta prolongación? Ligamento dentado. ¿Sí? Es una prolongación de la pía madre que se dirige hacia dónde? Hacia la dura madre. Es esta la dura madre, ¿no? Y ahí podemos observar justamente la dura madre uniéndose a través de este ligamento, el ligamento dentado que está dividiendo la raíz posterior de la raíz anterior. ¿De dónde proviene? De la pía madre. Este es el espacio subaracnoideo, subdural, si quieren ustedes, que no es el mismo, ¿no? El subdural contiene desde el aracnoides hasta la pía madre. En cambio, el subaracnoideo va desde la aracnoides hasta la pía madre. ¿Está bien? Entonces, un poquito para diferenciar justamente que el espacio subdural, vuelvo a repetir, desde la dura madre hasta la médula espinal. Y el subaracnoideo solamente desde la aracnoides hasta la pía madre. Relaciones de la médula espinal. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente sus relaciones, el espacio epidural, el espacio subdural. ¿Cuáles son los medios de fijación de la médula espinal? ¿Cómo es que la médula espinal se mantiene en su posición? Primero, superiormente, por la continuación que tiene con el bulbo raquídeo. Inferiormente, el medio de fijación no es más que el ligamento coxígeo, que está envolviendo al filo terminal, como habíamos indicado hace un momento, y se fija en la base del coxis. Lateralmente vamos a encontrar los nervios raquídeos. Y también como medio de fijación podemos mencionar esa prolongación que va desde la pía madre hasta la dura madre. ¿Cómo se llama? Ligamentos dentados. Entonces, los ligamentos dentados, la emergencia de los nervios raquídeos que pasan por los agujeros de conjunción, la continuación con el bulbo raquídeo y el ligamento coxígeo son los principales medios de fijación. Por encima de la médula espinal nosotros vamos a encontrar el bulbo raquídeo. Por encima del bulbo raquídeo vamos a encontrar la protuberancia, luego el mesencéfalo. Posterior a estos tres elementos vamos a encontrar el cerebelo. Todos ellos cubiertos por las meninges. Aquí, las meninges se van a llamar meninges espinales o raquídeas. Aquí se van a llamar meninges craneales, porque esto ya está dentro del cráneo. ¿Sí? Nuevamente, el esquemita, médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. No se olviden, por detrás del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo está el cerebelo. ¿Cómo está comunicado el cerebelo? A través de los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Entonces aquí hay pedúnculos cerebelosos inferiores, medios y superiores. ¿Cómo está comunicado el mesencéfalo con el cerebro? Porque esto ya es el cerebro. A través del tálamo óptico. ¿Sí? Tálamo óptico. Importante entenderlo aquello, porque cuando hablemos de vía, puede ser que estemos empezando aquí y estemos terminando en el cerebelo o bien en el cerebro. Entonces tenemos que entender por dónde va a ir ese cablecito, ¿no? Entonces diremos que este cablecito irá por una parte de la médula espinal, luego irá por el bulbo raquídeo, por una parte del bulbo raquídeo, una parte de la protuberancia, mesencéfalo, generalmente por los pedúnculos cerebrales, para llegar hasta el tálamo óptico y luego terminar en el cerebro, en alguna parte del cerebro. La respuesta se va a originar seguramente aquí o seguramente aquí. O bien, hay algunas respuestas que se originan aquí. Entonces, van a ir en sentido inverso. Irán tal vez del cerebro, tálamo óptico, bueno, llamo tálamo óptico, cerebro, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal para llegar al órgano al cual se pretende dar la respuesta. Entonces, vías ascendentes, vías descendentes. No se olviden que los nervios ya en el tronco encefálico cambian de nombre, ya no se llaman nervios raquídeos, se van a llamar nervios craneales. Los hemos estudiado bastante bien, de modo que ya no vamos a hacer mucho hincapié en estos pares craneales. Vamos a hablar evidentemente de los núcleos que vamos a encontrar
como propios, ya sea del tronco encefálico o bien tal vez algún núcleo que encontremos en la médula espinal. Cada órgano nervioso tiene sustancia gris y tiene sustancia blanca. No hay ningún órgano nervioso que solamente tenga, por decir, sustancia blanca o sustancia gris. Todos tienen sustancia gris y sustancia blanca. Lo que varía es un poquito el lugar, ¿no? Algunos, por ejemplo, sustancia blanca por fuera y otros tienen sustancia gris por dentro. El cerebro, por ejemplo, tiene sustancia gris por fuera, pero también tiene sustancia gris por dentro. Y entre ellos vamos a encontrar sustancia blanca. Entonces, está un poquito mezclado y mucho dependerá de la importancia del órgano nervioso. El cerebro es uno de los órganos nerviosos más importantes que rige las funciones, como también lo hace el cerebelo. Entonces, lógico que la sustancia gris esté también por fuera. Vamos a quedar aquí, mañana vamos a continuar.